primero que nada agradecer la oportunidad de estar aquí, poder compartir con ustedes algunas reflexiones bastante arbitrarias. Alcancé a contar del orden de 14 o 15 preguntas que acaban de dejarse arriba de la mesa. No tengo ninguna vocación de responderlas, ni todas, ni siquiera la mayoría, sino al contrario, simplemente proponer algunas ideas tratando de ajustarme un poco en el tiempo, de tal manera que probablemente lo más rico salga después en la discusión y no en el formato expositivo. Como digo, esta cantidad de preguntas fue lo suficientemente intimidatoria como para bajar las expectativas desde el primer momento. Pero creo que estamos juntándonos hoy a hablar de un tema que es particularmente crítico y que, si ustedes me permiten, en general a quienes tenemos formación jurídica y que además tenemos una formación jurídica relativamente clásica, nos obliga a replantearnos problemas bastante básicos respecto de nuestros mecanismos, respecto a nuestra forma de entender los mecanismos de solución de conflictos. Y nos obliga un poco a salir de nuestras estructuras tradicionales. Voy a tratar de ser un poco breve en esto, pero creo que es relevante dar una pequeña introducción. Nosotros en general, en nuestra experiencia cotidiana de interacción, solemos interactuar intermediados por roles. Y esto es relativamente visible. En otros términos, no nos enfrentamos a nuestras relaciones humanas plenamente desvestidos y absolutamente entregados a nuestra propia individualidad, sino que generalmente interactuamos amparados por una carcasa normativa, que es el rol que nosotros desempeñamos en la sociedad y que funciona como un mecanismo de reducción de complejidad, es decir, que facilita nuestras relaciones una vez que asistimos a la convivencia en sociedades muy complejas en que en general dejamos de conocernos personalmente. Desde esta perspectiva no quiero demonizar los roles, al contrario, creo que son un mecanismo de reducción de complejidad muy útil. El viejo Dahrendorf los definía como el haz de expectativas que se dirigen a quien ocupa una determinada posición en la sociedad. En otros términos, por las distintas posiciones que nosotros ocupamos, se esperan distintas cosas de nosotros. Y esto crea como un mecanismo en nuestra interacción. Así interactuamos como padres, hijos, profesores, en fin, no plenamente desvestidos de nuestra individualidad. Y esto es, insisto, bastante fácil de entender, es un mecanismo útil de reducción de complejidad. Sin embargo, naturalmente no nos sirve para enfrentar todos nuestros desafíos vitales cotidianamente. Y el ámbito de la solución de los conflictos es probablemente uno. Porque nosotros también podríamos entender estos roles, que son muy flexibles, nuestros mecanismos de interacción, como el rol del demandante y del demandado, que también nos ejercemos, y se esperan de unos y otros por así decirlo, una serie de comportamientos conformes a las prescripciones de esos respectivos roles. De tal manera que uno en general, cuando tiene un demandante, no se sorprende de cómo actúa, tiene la lógica del demandante. Quienes se dedican a la adjudicación, aquí hay jueces, hay ministros, saben que existe una cierta lógica que inspira las decisiones que toman los demandantes, existe una cierta lógica que inspira la forma en que se defienden los demandados. Sin embargo, en la experiencia cotidiana del conflicto, nos damos cuenta que la aproximación exclusiva a partir de los roles es insuficiente y que probablemente para tratarlo adecuadamente la imbricación que se produce entre la individualidad y los roles es particularmente intensa. Es decir, somos ciudadanos, somos personas, a pesar de que la palabra persona ya tiene un contenido normativo muy fuerte, pero somos individuos que estamos en nuestra interacción, además de los roles, informados por una serie de sentimientos, de emociones, por una serie de características subjetivas que nosotros tenemos y que también informan nuestras decisiones. ¿Por qué esto es relevante para lo que se supone que vamos a conversar aquí? Porque históricamente, si nosotros hacemos una pequeña revisión, y aquí algo ya se ha dicho, por lo tanto me va a permitir pasar relativamente rápido, nosotros nos hemos enfrentado a la necesidad de procesar los conflictos, y ni siquiera hablo de resolverlo, ¿no? Porque uno tiene la tendencia a demonizar el conflicto, a entender el conflicto como algo negativo, y la verdad es que los conflictos cumplen funciones. Y es posible del conflicto obtener progreso, y por lo tanto no hay que demonizarlo, sino que hay que poner el énfasis en la necesidad de tratarlos adecuadamente según sus propias características y del modo más eficiente posible. Bueno, para el tratamiento de nuestros conflictos nosotros hemos tendido a una permanente formalización y estatalización. Y eso tiene un componente histórico bastante evidente que aquí ya se ha anunciado. Es decir,
Claro, cuando los mecanismos de solución de controversia autocompositiva en realidad era la venganza del clan sin ningún límite, nos vimos en la necesidad de empezar a tomar medidas relativamente urgentes, dentro de las cuales está hasta la propia ley del talión, que a diferencia de lo que aquí se planteaba no es un mecanismo necesario de autocomposición talionar, es decir, la ley del talión también era un sistema de heterocomposición. El código de Hammurabi o grandes retribucionistas clásicos talionares como el propio Kant naturalmente no estaban pensando en la autocomposición, sino que era una heterocomposición talionar también. Pero es cierto que nosotros, y de hecho la ley del talión la hemos vapuleado bastante y a veces perdemos de vista que es uno de los avances más importantes que hemos tenido en la historia del derecho. Claro, hoy día nos parece muy arcaico y muy brutal, pero como hito fundamental en unas reacciones para efecto de resolución de conflictos es fundamental. Bueno, lo que quería plantear respecto de esto es que nosotros hemos tendido a una formalización y adicionalmente a una heterocomposición, como aquí se decía. Y en cierto sentido es porque históricamente nos quedamos con una noción de autocomposición relativamente cavernaria, es decir, nos quedamos con la noción de que las formas de autocomposición eran más bien la venganza ilimitada del clan o la autotutela en el sentido violento. Y la verdad es que de lo que nos hemos ido demorando, lo que nos ha pasado con el tiempo, nos hemos ido demorando más de lo necesario en darnos cuenta que hay formas de autocomposición extremadamente naturales, que naturalmente no descansan en estas premisas, y que probablemente, y aquí está el quid del asunto, tienen sistemas de tratamiento del conflicto particularmente aptas. Y desde esa perspectiva hemos tendido a ir incorporando, si bien con la lógica de los mecanismos alternativos, ya voy a hablar un poquito de esto muy brevemente, es decir, teniendo en la cabeza la noción de una cierta alternatividad entre nuestros mecanismos de solución de controversia, aceptando estas formas de autocomposición. Detrás de esto hay cambios paradigmáticos y ustedes saben que cuando los paradigmas se ven alterados, todo se nos regresa. Es decir, nosotros hemos funcionado por un paradigma de conflicto, por un paradigma de sistema de solución y por lo tanto cuando nos empiezan a cambiar la semántica que nos informa, nos hace mucho ruido. A nosotros en el Consejo de Defensa del Estado imaginarán cómo nos pasó. Es decir, nosotros teníamos la mentalidad absoluta del litigio, somos intrínsecamente parciales, honestamente parciales, pero intrínsecamente parciales, representamos unos intereses muy definidos y por lo tanto el ejercicio de revisión que tuvimos que hacer para incorporar en nuestro imaginario este cambio de paradigma fue particularmente, les diría yo, formativo, es decir, nos hizo muy bien, nos hizo salir de nuestra cajita de la litigación. Y claro, ¿y cuál es el primer paradigma? Entender que el conflicto les pertenece en primer término a las partes. Y que por lo tanto son las partes, ellas conjuntamente, porque tampoco es que le corresponda un pedazo a cada una, sino que el conflicto les pertenece a ellas. De tal manera de que los primeros llamados a tratar de procesar ese conflicto, no desde la perspectiva violenta, de la tutela, etc., son precisamente ellos. Y esto, fíjate que empieza a solucionar de un modo relativamente claro, incluso en la nomenclatura que nosotros habitualmente usamos, es decir, nosotros hablamos de mecanismos alternativos, y entonces la alternatividad puede cuestionarse un poco porque claro, parece que es como otra vía, como una vía distinta, la vía alterna a la solución de... Y es cierto que es plástico, pero no es necesariamente la vía alterna. ¿Okay? Muchas veces, incluso tratando de mejorar esas críticas, dicen no, porque de lo que se trata es de seleccionar las vías adecuadas, es decir, que es un problema de adecuación, y tampoco es necesariamente un problema de adecuación, porque entre otras cosas sería sostener que los mecanismos formalizados y rígidos que a veces se llevan adelante en un tribunal de justicia son inadecuados, cosa que tampoco es cierto. ¿Okay? Distinto es cuando ya empezamos a entender la necesidad de una complementariedad entre distintos mecanismos. Es decir, no se trata ya de mecanismos meramente alternativos, no se trata de mecanismos adecuados versus otros que son inadecuados, sino que se trata de mecanismos que se complementan. Y no solo que se complementan, sobre todo si damos el salto paradigmático de entender el conflicto como algo que les pertenece a las partes, que deberían postergar los sistemas formalizados
de solución de controversias. En otros términos, deberíamos asistir a una opción por una subsidiariedad entre estos mecanismos complementarios no formalizados, plásticos, ya vamos a hablar un poco de esto, y nuestro sistema tradicional. Esto, insisto, implica un cierto cambio de paradigma, especialmente cuando nosotros tenemos una cultura muy litigiosa. Nosotros en nuestro país tenemos una cultura muy litigiosa. Y de hecho, nuestro gran filtro, que es lo complicado, no es la selección de qué cosas llevamos a la justicia, sino que en general son nuestros problemas de acceso. Si tuviéramos acceso garantizado, probablemente lo llevaríamos todo. Es decir, está en nuestra cultura la de esperar esta heterocomposición. Mira, esto tiene una raigambre española relativamente clara, fundada en nuestro apego a la legalidad, en fin, tiene una serie de consideraciones históricas que son muy entretenidas de conversar con un pisco sour, pero que no podemos revisar aquí. Pero hoy día nuestro gran filtro es más bien un problema de acceso, porque nuestra cultura es intrínsecamente litigiosa y creo que lo que estamos haciendo es tratar de salir de ahí. Por lo tanto, aquí hay una primera propuesta, es decir, entender estos mecanismos primero como complementarios y en principio con una relación de subsidiariedad. Es decir, deberíamos postergar lo más posible recurrir a la judicialización de los conflictos. Claro, podríamos decir claramente, y si yo me aventurara, diría, aquí hay dos ejes que lo construyen: flexibilidad por una parte y subsidiariedad por lo otro. Razones evidentes, es decir, las externalidades negativas que tienen los procesos son tremendas. Nosotros siempre nos imaginamos un proceso muy aséptico, pero la verdad es que no hemos sido capaces de desvestir la experiencia penal. Ustedes perdonen que hable desde la ventana que más conozco, pero la experiencia penal lo muestra claramente, a pesar de los esfuerzos garantistas que hemos tratado de hacer para sacar el contenido punitivo que tiene el proceso. Tratamos de dejarlo del modo más aséptico posible, lleno de actos de garantía, etc., pero al final fracasamos. Porque pasar por un juicio es un calvario. Lo demás es cuento. ¿Okay? Es decir, tiene una serie de externalidades que muchas veces no están claramente puestas. Yo siempre me acuerdo, no sé si tuve la oportunidad de leerlo, pero en La Casa Desolada de Charles Dickens, la historia se construye sobre la base de un proceso eterno que informa generación tras generación a la familia. Esto suena además conocido por nuestros muchas veces problemas de oportunidad de la justicia, el juicio Jarndyce versus Jarndyce, que es un juicio además dentro de la propia familia, y todo el libro está estructurado por cómo Charles Dickens tenía grandes problemas con los abogados. Padre había estado preso, la historia es interesante, pero en fin. Todo lo que pasa en la familia termina anclado en ese proceso judicial. Es decir, todas las decisiones que se pueden tomar se postergan porque ya viene la sentencia, porque esto de alguna vez se va, y uno se da cuenta que lo que se produce es una absoluta imbricación entre la vida y el proceso. Y esto se pone bastante kafkiano, no quiero seguir con las analogías literarias, pero se pone lo suficientemente kafkiano como para que tengamos que hacernos cargo de estas externalidades, y que es lo que fundamenta por qué deberíamos tratar de postergar este calvario inevitable mientras hubiera otros mecanismos complementarios y probablemente previos que nos dieran mayores rendimientos. Yo creo que me voy a ir un poco, sobre todo porque quiero ajustarme a los tiempos y porque, insisto, después lo importante va a ser la discusión. Por lo tanto, tenemos que entender no solamente la necesidad de abordarlo previamente, sino que además tenemos que entender que existe un cierto contexto del que tenemos que hacernos cargo, sobre todo si estamos dispuestos a decir que el conflicto en principio le pertenece a las partes. De hecho, una de las primeras cuestiones que tenemos que romper es el entendimiento de estos mecanismos complementarios como un sistema de acompañamiento. Como un sistema de acompañamiento para ese procesamiento del conflicto. Aquí no hay pontificación, aquí no hay heterocomposición, es decir, no hay un llamamiento a la solución. Naturalmente, aquí se ha hablado de mecanismos alternativos en sentido amplio, y probablemente en ese sentido amplio también se ha citado el arbitraje, no aplica respecto de todo ello. El caso del arbitraje es bastante claro que no es a lo que nos estamos refiriendo. Pero sí existe un acompañamiento, y un acompañamiento que tiene que hacerse cargo de distintas fases a la hora de
de llevar adelante este asunto. Es decir, si vamos a entrar a considerar también la individualidad, entendiendo que el derecho tiene ciertas limitaciones fundamentales a la hora de buscar la solución de las controversias. Generalmente tiene códigos que son brutales. La discusión que se da en el marco de un proceso judicial es básicamente una discusión que discurre binariamente entre lo jurídico y lo antijurídico, entre lo jurídico y lo no jurídico. Y ese es, por así decirlo, el gran prisma con el que se refiere a cada uno de los hechos que se le acreditan. De tal manera bueno, después tendrá que usar su programación condicional para asignar valores y adicionalmente para cuantificar indemnizaciones cuando de eso se trata. Eso no cabe ninguna duda, pero básicamente ese es el prisma con el que el derecho es capaz de ver un conflicto. Y eso es intrínsecamente mío. Es decir, esa dimensión desconoce todo un grupo de condicionantes en el tratamiento del conflicto que son muy ricos y que además son los que permiten que exista esta cierta flexibilidad. Entre otros términos, este proceso de acompañamiento de lo que reduce, sobre todo si tenemos intervinientes, para sacar la lógica de las partes, es decir, si tenemos intervinientes en el proceso que están involucrados emocionalmente, es muy importante que en el tratamiento del conflicto esas variables estén arriba de la mesa. Y para eso el derecho suele ser particularmente inepto, sin perjuicio de que en determinadas oportunidades haya ciertos espacios para tratar de hacerse cargo, pero en principio es particularmente complejo. Este proceso de acompañamiento, si tuviéramos que describirlo, tendríamos que decir, mire, consiste en general en el paso desde los sistemas más bien de corte perceptual, es decir, ahí donde está lo que se recibe, lo que se percibe, lo que se procesa emocionalmente, a nuestros sistemas cognitivos. Y aquí es donde incluso tenemos que empezar a sacar una cierta nomenclatura que puede llegar a ser un obstáculo, que es muy práctica, porque nosotros entendemos que lo que hacen los intervinientes, por lo tanto, es una suerte de negociación. Y ya cuando metemos la negociación entre medio, nos volvemos a hacer un poco trampa y de un modo subrepticio, más amistoso, estamos reproduciendo la lógica de las contrapartes. Al final del día, incluso podemos declarar, no, esta es una negociación distinta, esta no es una negociación por posiciones, como son las negociaciones habituales, pero ya cuando estamos pensando en una negociación nos estamos haciendo una cierta trampa, porque detrás de toda negociación hay contrapartes con intereses. Y eso no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que en esta instancia estamos tratando de hacer un trabajo que es un poco distinto, ¿okay? Y que exige, entre otras cosas, y esto es el desafío más fundamental que tiene este proceso, no solo el traspaso de estos sistemas perceptuales cargados de emociones, los sistemas cognitivos primarios y después secundarios, para efectos de que puedan valorarse adecuadamente por parte de los intervinientes las alternativas que se les están ofreciendo, sino que adicionalmente es necesario desentrañar la gramática profunda que tiene el conflicto. Es decir, detrás de todo episodio de conflicto que nosotros podemos ver, tenemos dos posibilidades: o nos quedamos en la epidermis, que muchas veces lo único que puede hacer el derecho. Es decir, el derecho muchas veces lo que hace, estoy pensando en hipótesis de responsabilidad de carácter sanitario. Es decir, ¿qué es lo que ve? Bueno, ve un dolor, o ve una lesión, o ve una mutilación, y ve una indemnización. Y ese es el código en el que se mueve. Y tiene que jugar el despiadado juego de tratar de reparar con las dificultades y prácticamente, en fin, haciendo un juego de equiparación que es largamente complejo. Y por lo tanto se está quedando en la epidermis. Cuando muchas veces la experiencia que nosotros tenemos en la mediación precisamente nos muestra que la gramática que hay detrás de ese aparente conflicto es radicalmente distinta. Y que muchas veces no solo la gramática profunda es la distinta, sino que los problemas son precisamente episódicos. Y a nosotros nos pasa, voy a poner un ejemplo que es muy trivial, pero muchas veces nos pasa en el marco de la mediación, de la mediación en salud, que el marco de la mediación es la primera vez que a un paciente que ha sufrido la pérdida de un ser querido, alguien le explica qué demonios pasó. Y eso a nosotros nos pasa. Ahí hay muchas preguntas que tenemos que hacernos como sociedad, hay muchas preguntas que tenemos que hacernos respecto de cómo estamos tutelando relación médico-paciente, el sistema público, en fin, esto daría para muchísimas consideraciones de otra naturaleza. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que muchas veces lo que ha faltado es una explicación oportuna,
Y solo una vez que hemos desentrañado la gramática profunda del conflicto, con dificultades y con tiempo, hemos logrado a entender que los caminos de solución discurren por senderos radicalmente distintos de aquellos que podríamos recorrer en sistemas formalizados. Nos damos cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de complementariedad y subsidiariedad. Voy a ir avanzando porque, insisto, si no me voy a perder demasiado. Por alto, por mal, estas cosas ya lo he dicho. ¿Qué es lo relevante? Muchas veces cuando nosotros pensamos en la subsidiariedad, es decir, en una instancia de carácter previo que debería agotarse antes de llegar a la solución formalizada del conflicto, entramos en la lógica de la desjudicialización. Es decir, este es un mecanismo que pretende tratar un conflicto para producir como efecto, en la medida que lleguemos a un acuerdo, la eventual desjudicialización posterior. Es decir, va a funcionar como un mecanismo que impide llegar a juicio porque alcanza acuerdos de carácter previo. Y cuando nosotros vemos los números que tenemos, nos damos cuenta que se produce la desjudicialización sin duda, pero no se produce exclusivamente ahí donde se alcanza el acuerdo. Sino que muchas veces, incluso ahí donde no se ha alcanzado el acuerdo, sí se ha alcanzado cuando menos esa nueva perspectiva para enfrentarse al conflicto. Es decir, puede que incluso, voy a poner un ejemplo también de mediación de salud, Pedro después probablemente va a poner ejemplos mucho mejores que los que podría poner yo, pero muchas veces en el marco del conflicto, aun cuando alguno de los intervinientes estima que es inadecuada la respuesta o el procesamiento que se le está ofreciendo y por lo tanto no lo acepta, en ese camino se da cuenta también que no es lo que busca tampoco lo que le ofrecería el mecanismo formal de solución. Y esa es, por así decirlo, la feroz externalidad positiva que tiene, muchas veces invisible, esto muchas veces se nos escapa, porque estamos pensando en un mecanismo que opera insatisfactoriamente solo cuando llega a un acuerdo. Y la verdad es que los números a nosotros nos muestran, ahí dice, solo en el 10.7% se interpusieron acciones judiciales. ¿Por qué? O sea, se produjo incluso y mayoritariamente ahí donde no se habían alcanzado los acuerdos. Porque lo que conseguimos fue, en cierto sentido, que las partes tomaran conciencia de la gramática profunda que tenía el conflicto. Y que puedo seguir creyendo que es absolutamente inadecuada esta oferta que me hacen para solucionarlo y procesarlo y llevarlo bien. Pero al mismo tiempo también nos acompaña en el camino a descubrir que tampoco lo que estamos buscando es lo que nos ofrecería la función judicializada. No, sí. No me confundía tampoco. Y esto es muy interesante porque yo creo que es relativamente sencillo y en el fondo tiene la plena conciencia de la dimensión punitiva, inevitable que tiene cualquier forma de proceso judicial. Es decir, yo creo que ahí no quiero explicarlo yo, se ve claramente, pero da lo mismo cuál sea el resultado. Haber pasado por un juicio no celebra a nadie. No celebra a nadie, insisto, porque se producen todas estas externalidades. Claro, en el marco del proceso de mediación nosotros podríamos identificar una serie de características en las que probablemente después podamos entrar con detalle, no tengo mucho espacio para tratarlo, pero la idea de un procedimiento colaborativo es esencial. Es decir, las partes que son las verdaderas dueñas de este conflicto y las primeras llamadas a procesarlo, tienen que entender que hay una vocación de procesamiento, es decir, que están llamados a agotar estas vías si no quieren recurrir a otras que son particularmente más gravosas. Las otras características son relativamente estándares, todas ustedes
la conocen. ¿Cuál es uno de los ejes, sobre todo cuando hablamos de desentrañar la gramática profunda? Es decir, mire, nosotros muchas veces nos enfrentamos, así como yo decía, mire, los roles cumplen una cierta función y nos ayudan. Nosotros tenemos que reconocer también que en nuestro análisis y en nuestras formas de conocimiento operamos también con otros mecanismos de reducción de complejidad, como los prejuicios, como los sesgos cognitivos, en fin, como los esquemas preconcebidos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, no hay que demonizar estos mecanismos, es decir, funcionan en nuestra cabeza como una forma de optimización de energía. Insisto, nosotros no cada vez que interactuamos tenemos que preguntar todo respecto de cómo más o menos uno interactúa con los seres humanos, sino que hay una serie de automatismos que se han ido construyendo a lo largo de la evolución del ser humano, de tal manera que recurrimos fácilmente a esto para la toma de nuestras decisiones cotidianas. Y no está mal, por eso yo no demonizo ni el conflicto, no demonizo los sesgos cognitivos, no demonizo los prejuicios. Esto suena horrible, esto es lo más políticamente incorrecto del universo. Lo que demonizo es no saber que uno los tiene. Es decir, este no es un problema de la existencia del sesgo, sino que el sesgo como error sistemático tiene el gran problema de que no nos enteramos que lo tenemos, y ahí es cuando dejamos la escoba. Por lo tanto, los prejuicios y estos estereotipos también cumplen unas ciertas funciones en nuestra vida cotidiana, y por lo tanto tenemos que asumirlos, tenemos que conocerlos, tenemos que estudiarlos. Uno de los grandes avances que ha hecho el behavioral economics, la economía conductual hoy día, es el análisis de los sesgos cognitivos. Es decir, cuando nos dice, mire, pero usted no se equivoque, hay ciertos errores que usted comete sistemáticamente. Extrapolar las conclusiones de los grandes números a los números pequeños, tratar de decodificar el azar, tirar monedas al aire, y a medida que le han salido muchos sellos, usted cree que después viene una cara cuando no tiene nada que ver. En fin, ha identificado una serie de sesgos que en nuestras decisiones cotidianas nos hacen cometer sistemáticamente errores. ¿Podemos sacarlos? No. Cumplen una cierta función. Lo importante es que tenemos que ser conscientes. Y cuando queremos desentrañar el sentido que hay detrás de un conflicto, es necesario que sí hagamos el ejercicio de considerar hasta qué punto estamos imbricados emocionalmente, hasta qué punto estamos sesgados, hasta qué punto estamos prejuiciados, hasta qué punto tenemos expectativas desmedidas, hasta qué punto nuestro problema verdaderamente es de falta de información, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta qué punto estoy cabreado, perdónenme la coloquialidad, es decir, hasta qué punto estoy afectado en mi paso al sistema cognitivo secundario porque emotivamente estoy particularmente comprometido. Mecanismos fundamentales muy difíciles en el marco del acompañamiento, porque nosotros, y por eso yo trato de sacar la idea de la negociación, porque indefectiblemente, a pesar de las declaraciones de buena crianza que se hacen, la negociación en general se estructura sobre la base de la negociación por posiciones. Al final del día ese es el paradigma de la negociación imperante, sin prejuicio que nosotros siempre tratamos de hacer la distinción, ese no es el juego que estamos jugando. Pero la negociación en cierto sentido lo tiene íntimo. ¿Dónde está el eje del desentrañamiento? Precisamente en el intercambio de las posiciones. Y ese juego de acompañamiento es particularmente complejo, particularmente demandante y exige una muy especial formación de aquel sujeto que está acompañando. Esto es lo que coloquialmente se denomina la empatía. Es decir, no coloquialmente, a esta altura. En otros términos, es ponerse en la posición del otro. Este es un ejercicio muy sangrante. Este es un ejercicio muy difícil. Este es un ejercicio que requiere, cuando menos, un pequeño duelo. Es decir, porque tampoco es posible, y por eso estas son discusiones que nosotros en el Consejo hemos tenido muchas veces, porque muchas veces nosotros tenemos la ansiedad de los plazos, y la ley muchas veces nos lo exige. Y por lo tanto tratamos de tener un cierto itinerario acotado en el tiempo, y eso quiere decir que ya estamos jugando un juego con las reglas de otro. Es decir, estamos jugando el juego de los mecanismos formalizados cuando lo que necesitamos es precisamente la flexibilidad que permita que cada uno de los intervinientes lleve su propio proceso. Esto parece una tontería, pero estos son problemas que los servicios enfrentamos con la DIPRE. La DIPRE cuando nos revisa los indicadores, nos mira cuánto nos hemos demorado y por qué nos hemos demorado más días y por qué hemos pedido prórroga tantas veces.
Y eso es no entender que detrás de eso no es que seamos unos vagos y que nos tratamos de tomar el doble tiempo, sino que por el contrario, el proceso de acompañamiento exige que los intervinientes hagan un proceso interno propio que aquel que acompaña no puede conocer. Porque solo una vez que eso ha tenido lugar es siquiera sugerible la tesis del intercambio de posiciones. El juego del póngase en mi lugar. Es decir, antes de que por lo menos pasen las fases iniciales del duelo, es absolutamente inimaginable. Y si esto no somos capaces de hacerlo, es muy poco probable que podamos desentrañar esa gramática profunda de la que estamos hablando. En cierto sentido, esto ya lo he dicho. Nosotros tendemos en nuestros mecanismos formales de solución a tratar de erradicar de nuestras consideraciones todos estos aspectos intensamente subjetivos, ¿okay? Las emociones, las inseguridades, las ansiedades, porque el derecho en general es bastante ineficaz a la hora de considerar, ¿okay? Pero, insisto, probablemente lo dejamos después para la discusión. Estas son consideraciones que tenemos que tener. ¿Cuál es el eje? Insisto, una vez que hemos desentrañado esta gramática, a lo que podemos aspirar es no solo, a veces sí, es decir, a veces podemos después de esto aspirar a la solución del conflicto. Pero la gran flexibilidad, y es como el eje que yo quiero destacar aquí, es que muchas veces permite una transformación del conflicto previa a la solución. Es decir, muchas veces lo que permite este acompañamiento es no enfrentar el conflicto tal como las partes lo entendieron inicialmente, sino que, desentrañado ese sentido, transformarlo en un conflicto distinto, a veces muy distinto de lo que ellas habían imaginado, a veces muy distinto de lo que el propio acompañador había imaginado. Es decir, en este proceso de acompañamiento, los que van acompañando también van descubriendo y desentrañando, y también van reconociendo, y esto es fundamental, a veces se pierde de vista, sus propios sesgos, sus propios prejuicios, sus propias expectativas desmesuradas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es bastante curioso porque es, por así decirlo, un proceso de acompañamiento de doble entrada, ¿okay? En que aquel que acompaña también es partícipe de este camino, donde en algún minuto se da cuenta de que a veces no es posible solucionar directamente, encontrar la medida, sino que hay que hacer un ejercicio previo de transformación. Cambiar este conflicto en otro que sí es gestionable, que sí es susceptible de un tratamiento. Ustedes se dan cuenta que cuando esta es la derivada en la que estamos, para este tipo de cuestiones el derecho es particularmente ineficaz. Es decir, no hay ninguna posibilidad de transformación de conflicto usando las estructuras de carácter jurídico, porque para eso no está. Y eso es lo que debe fundamentar por qué estamos dispuestos a sostener su carácter subsidiario, porque tenemos que agotar estas posibilidades primero. En fin, los temas relacionados creo que son los mismos de las preguntas. Y aquí voy a hacer una selección relativamente arbitraria. Insisto, nosotros tenemos que entender además la profunda vinculación que tienen estos mecanismos de carácter complementario y subsidiario como la puerta de entrada a un acceso a la justicia real. Lo dije dos veces, entrada y acceso, pero de verdad estos mecanismos, muchas veces nosotros hemos entendido, y esta es una de las principales trampas que nos hacemos, que entendemos por derecho a la justicia o por acceso a la justicia el acceso a la sentencia. Es decir, detrás de eso tenemos todo este lastre y pánico al final del día. Tenemos este lastre y pánico que entendemos que esa es la forma de obtener justicia. Y la verdad es que de eso no se trata el acceso a la justicia. Y cuando nosotros ampliamos nuestra propia noción de acceso a la justicia, no solamente entendemos por qué tenemos que ponerle tantas fichas a estos mecanismos complementarios, sino también entendemos por qué es deber del legislador, ahí cuando está tratando de dotarse de un sistema de resolución de conflictos de carácter civil, por qué tiene que hacerse cargo también de todos estos mecanismos. En el plano vecinal, cuando corresponde, en fin, en las mediaciones que nos tocan a nosotros, es decir, porque el acceso a la justicia es
un acceso también a estos mecanismos, sobre todo si, insisto, vamos a sostener la tesis de la subsidiariedad. Bueno, de las unidades de justicia vecinal, aquí hay varios que podrían hablar con mucha más propiedad que yo. Creo que es una de las experiencias más notables que existen de acceso a la justicia, a los problemas que transforman la vida cotidiana en un calvario. Es decir, de eso se trata. Nosotros muchas veces tenemos buenos sistemas de solución de grandes conflictos, pero somos incapaces de solucionar los problemas más cotidianos a la gente, el volumen de la música del vecino, la forma que tiene de estacionar el auto, que son los que transforman nuestra vida cotidiana en momentos de profundo desagrado. Estos pasos de solución de ese tipo de controversias tienen un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos fundamental. Y eso implica no solamente la solución del conflicto, sino que una disminución en los niveles de irritación que implica la generación de ulteriores conflictos. Y por lo tanto, bueno, fíjense, un círculo virtuoso que ya lo conocemos. Esto ya lo dije. Estoy perfecto. ¿Cuál es? Y aquí me aventuro un poco. ¿A qué deberíamos aspirar? ¿A qué deberíamos aspirar? Bueno, tenemos aspiraciones inmediatas, es decir, tenemos que incorporarlo en nuestro sistema de un modo particularmente eficaz, tenemos que ser muy cuidadosos, hay muchas decisiones que tomar y que son legítimamente discutibles, tanto respecto a la formación, de su institucionalidad, en fin, ahí hay un terreno particularmente discutible. Sí es cierto que es importante, por ejemplo, asumir esta noción multipuerta, de multiplicidad de accesos. En el entendido que hay algunos accesos que son subsidiarios. A mí me gusta, el único pero que yo le encuentro a la noción de multipuerta es que parece que usted está en una sala y que según el conflicto que tiene, elige la puerta por la que tiene que salir. Es plástico, es útil, pero no es tan real si queremos optar por una cierta subsidiariedad. En otros términos, las puertas no están todas al mismo nivel. Hay unas que están un poquito más atrás. Hay puertas que están detrás de otras puertas. Y el concepto de multipuerta así, sin anestesia, probablemente no es capaz de recoger esa noción. Pero claramente deberíamos aspirar a un mejoramiento en esta oferta de puertas. Creo que eso lo estamos haciendo. Y adicionalmente deberíamos también, algo se acaba de mencionar, tratar de incorporar también estos episodios de flexibilidad ahí en los mecanismos formales. Es decir, no entenderlos en la noción alternativa. Yo insisto, la alternatividad nos hace la trampa, entonces pensamos el uno y el otro. Y a veces perdemos de vista la muy virtuosa hibridación que podría haber en determinados episodios. Naturalmente hay otros en los que no. Entonces nosotros lo pensamos en términos muy formales. Lo pensamos en un llamado a conciliación en el marco de un proceso. Y se abre una ventanita para que entren estos episodios un poco más flexibles antes de llegar al mecanismo formal. Sí, esa ya la tenemos. A lo mejor tenemos que salir un poco de la cajita. Yo siempre pienso un ejemplo, perdónenme, pero básicamente como he movido históricamente en el ámbito de lo penal, siempre lo pienso un poco así. Pero piensa en una institución donde hay espacio, así como las convenciones probatorias, por ejemplo, que se celebran ante un juez de garantía. Es decir, claro, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, tenemos la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo en qué es lo que vamos a llegar a fusionar, aceptemos, etc. Ahorrémonos una cierta parte de la discusión. ¿Cómo funciona en general? Bueno, funciona que las partes tienen que hacer ese negocio previamente. Es decir, se acercan y tú estarías dispuesto, sí, mire, y más o menos llegan con el pastel. Bueno, a lo mejor a lo que deberíamos aspirar vamos por partes, ¿no? Primero vamos al multipuerta pero deberíamos probablemente aspirar a una cierta hibridación un poquito más radical. Y que pudiera haber ahí también un mecanismo de acompañamiento que optimizara las posibilidades de acuerdo a efectos de, una vez más, hacer más eficiente el mecanismo formal de solución de controversia posteriormente. Lo pongo simplemente como un ejemplo, en el sentido de que la noción de alternatividad muchas veces nos hace trampa. Es decir, nos hace pensar en que estos son caminos alternos, uno u otro. Y a lo mejor el 2.0 o 3.0 implicaría una hibridación un poquito más intensa. A ver, básicamente de eso quería hablar, en fin, que sirva más bien como pretexto para la discusión. Poca vocación enciclopédica tenía. Muchísimas gracias por